inicio quisiera nada más explicarles cuál va a ser la dinámica de las mesas. Vamos a tener la participación de 2 ponentes por mesas, son 4, una en la mañana, una en la tarde, al igual que mañana. A cada uno le hemos pedido una plática de alrededor de media hora y después tendremos una sesión de diálogo con los asistentes y con los participantes. Quisiera también en esta oportunidad leer una breve semblanza del moderador de esta mesa, el doctor Tomás Pérez Bejo. Nació en Caloca, en Cantabria, es doctor en Geografía e Historia por la Universidad Complutense de Madrid. Hizo también estudios de periodismo, licenciado en Ciencias de la Información de la Universidad Complutense de Madrid, Historia del Arte de la licenciado en Historia del Arte de la Universidad Complutense de Madrid y Ciencias Políticas, licenciado en Sociología y Ciencias Políticas en la Universidad Complutense de Madrid. Ha ejercido la docencia en diversas universidades europeas y americanas. Actualmente es profesor investigador en el posgrado de Historia y Etnohistoria de la Escuela Nacional de Antropología e Historia de México y es miembro del Sistema Nacional de Investigadores de México en el nivel 3. Sus investigaciones se han centrado en teorías sobre la nación y el nacionalismo, procesos de construcción nacional en el mundo iberoamericano, relaciones México-España, usos políticos de las imágenes, usos de las fuentes literarias e icónicas en la investigación histórica, pintura de historia en España y México. Muchas gracias. Le cedo la palabra. Muchas gracias. Bueno, para mí esta mañana estar aquí es casi una especie de reunión de amigos, con lo cual es un asunto muy fácil. Quiero presentar a 2 colegas y además amigos desde hace mucho tiempo y a los cuales aprecio, espero que me aprecio sea mutuo. Y además, bueno, pues la invitación de la Embajada de México me llena de particular placer, porque como soy una especie de hispano-mexicano, México-España, como definirme, pues me resulta, como digo, especialmente placentero. Y además, yo creo que tengo la mesa más fácil de moderar, porque es quizás la mesa en la cual hay menos controversia entre México y España, que es la situación del exilio español. En todo lo demás puede generar conflictos, pero con respecto al exilio, por el lado mexicano hay una visión sobre la posición del exilio, de la cual habla Ambrosio, y por el lado español, al menos de los que formamos parte de mi generación también, con lo cual la verdad es que muchas gracias a los organizadores por darme esta mesa para coordinar que exista lo más fácil. Sin más, voy a empezar dándole por un lado la palabra al primero Ambrosio, que nos va a hablar del exilio visto desde la perspectiva mexicana, es decir, el exilio visto desde la perspectiva de aquellas personas que en muchos casos fueron alumnos, participaron del mundo académico creado por los exiliados españoles al otro lado del Atlántico. Como ya digo, presentar a los amigos siempre es difícil, voy a ser muy breve, voy a dejar algunas cosas en el tintero, pero solo algunas cosas que creo que son centrales. Ambrosio Velasco es profesor en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México y además ha sido director, traducido al español sería decano de esta misma facultad. Bueno, dicho así puede sonar como un decano más, pero la verdad es que ser decano de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM es algo importante, complicado y difícil. Entonces, Ambrosio lo ha sobrevivido con buen carácter, además. Es también miembro del nivel del SNI, del Sistema Nacional de Investigadores de México, del nivel 3. Ha publicado una enorme cantidad de libros, de los cuales solo voy a citar el último, es el más reciente de todos, que es Aspectos Epistemológicos, Hermenéuticos y Políticos de la Diversidad Cultural, publicado por la UNAM, por su Universidad en el año 2014. Sin más, Ambrosio, te doy la palabra. Los coordinadores de también han dicho que
invitación para participar en esta mesa, y Andrés Ordóñez, Diego Celorio y Adriana su apoyo para estar aquí. Muchas gracias. Bueno, efectivamente creo que no soy un experto en el exilio como lo es Antolín. Yo creo que pocas personas de los dos lados del Atlántico han estudiado tanto el exilio como Antolín, pero como bien decía Tomás, compartimos un sentimiento de admiración, gratitud, y sobre todo somos herederos intelectuales, herederos de esta tradición humanista del exilio. Tuve la oportunidad de tener una estrecha relación muy afectiva con algunos de ellos, particularmente con Adolfo Sánchez Vázquez, a quien para mí es un maestro entrañable, y también desde luego con Ramón Chirau. Y actualmente todavía tenemos grandes figuras del exilio en una actividad que realmente es encomiable. Estoy pensando en nuestra queridísima y muy admirada Carmen Rovira. Quiero traer a la memoria la figura de Ramón Chirau, recién fallecido hace escasamente un mes, también otra de las grandes figuras del exilio. El exilio español en México, que se inició a raíz de la derrota militar, que no política ni moral, de la Segunda República Española de 1939, representa un acontecimiento de importancia trascendente, no solo para nuestra Universidad Nacional Autónoma de México, sino también para la vida intelectual de nuestro país y en general de toda la cultura iberoamericana, que tuvo en los exiliados las voces más auténticas y valiosas. Como bien decía León Felipe, con la dictadura franquista, España se quedó muda, sin espíritu, ni canto, ni poesía, ni filosofía, pues el pensamiento humanístico fue desterrado con el exilio a otros países iberoamericanos, principalmente a México. Nuestro país, y en especial su Universidad Nacional, tuvieron la dignidad, la inteligencia y la fraterna solidaridad de abrir sus puertas para que la playa de intelectuales desterrados pudieran desarrollarse plenamente en el campo de las humanidades, las ciencias, las artes y la teología. Tanto por parte del gobierno mexicano, encabezado en aquel entonces por Lázaro Cárdenas, como por nuestra universidad, fue una muestra de dignidad, inteligencia y solidaridad encomiables. Pero además fue de enorme provecho para nosotros. Ellos pudieron aprovechar la apertura gracias a la autonomía de nuestra universidad, de la Casa de España también, para el Colegio de México y de otras instituciones, pero principalmente estas dos. Y desde luego a la sólida tradición humanística y científica que existían en nuestras instituciones, particularmente en la Universidad Nacional Autónoma de México, heredera de una tradición humanista que se remonta al siglo XVI, al momento de fundación de nuestra Universidad de México, real que no pontificia Universidad de México, donde figuras destacadísimas de discípulos de los más brillantes intelectuales de España, como Francisco de Vitoria y Domingo de Soto, entre otros, fueron los fundadores de nuestra universidad. Estoy pensando concretamente en Alonso de la Veracruz. Esa tradición persistió en el mundo iberoamericano, pero fue eclipsándose, sobre todo a partir de la independencia de México, donde nuestras tradiciones más auténticas fueron suplantadas por influencias, sobre todo, del positivismo y del liberalismo. Lo que quiero aquí argumentar es que fue gracias al exilio republicano español que redescubren esta tradición humanista en México y la promueven en sus discípulos como, de una manera muy destacada, Luis Villoro, Leopoldo Sea, que rescataron esta tradición y que nos las legaron a nosotros. Entonces, diría sintetizando, y es el argumento que voy a tratar de sostener en lo que me queda de tiempo, la enorme contribución intelectual, particularmente filosófica, del exilio republicano español es el redescubrimiento de una tradición humanista de carácter republicano, antiimperial, democrática,
que tiene ya, que se origina desde el siglo XVI y que constituye un patrimonio común, un patrimonio intelectual común a España y los países hispanoamericanos. A través de ello se rescata, se infunde, se promueve en sus discípulos y hoy en día tenemos todavía, no todavía, sino afortunadamente tenemos mucho futuro en figuras como, por ejemplo, Miguel León Portilla, lo tuvimos con Luis Villoro, sin lugar a dudas, como Rodolfo Stappenhagen, recientemente fallecido. Ellos son Pablo González Casanova, ellas son nuestras figuras más destacadas de esta tradición humanista y republicana que rescatan las figuras del exilio español. Desde luego, este descubrimiento o redescubrimiento de la tradición humanista republicana, ahorita lo voy a caracterizar, es gracias al exilio y a la situación del exilio. Hay una gran polémica, como ustedes saben, entre si el exilio fue destierro o transtierro. En la versión de Gauss, él se sentía transterrado, pero eran los menos que se sentían transterrados. La mayoría, voy a leer una cita de Sánchez Vázquez, se sentían desterrados y desterrados para siempre. Dice Sánchez Vázquez respecto a esta experiencia del exilio: ahora bien, para nosotros, así como para la mayoría de los exiliados que lo viven, sobre todo en los primeros 10 o 12 años como destierro, el exilio no es un simple trasplante de una tierra a otra, un hallar en la nueva lo que se ha perdido al dejar forzosamente la tierra propia, sino la pérdida de la raíz, del centro. Es un vivir en el aire, partido en dos, entre la tierra que se pisa y la tierra con la que se sueña volver. Es un estar entre lo hallado y lo perdido, absorbido por un pasado que no pasa y un futuro que no llega. Esta es una cita de uno de sus últimos libros de Rodolfo Sánchez Vázquez, que se llama La única bosquejo de biografía intelectual que se publicó. Hay otra que no se ha querido publicar, que esperemos que se publique en la versión completa de Sánchez Vázquez, que se llama Una trayectoria intelectual comprometida. Bueno, veamos cómo este sentirse en el aire y dividido en dos raíces se convierte en identidad de los exiliados que se ven como desterrados. Y ellos asumen esta identidad. Es algo muy distintivo. Algunos, muy pocos, estuvieron transterrados, como Gauss. La mayoría siempre estaban desterrados. Pero el gran mérito de ellos es integrar este destierro como su identidad y encontrar en ella una identidad única. De otra cita de Sánchez Vázquez: al cabo de un largo periplo del exilio, escindido más que nunca, el exiliado se ve condenado a serlo para siempre. Pero la contabilidad dramática que se ve obligado a llevar no tiene que operar forzosamente solo con unos números. Podrá llevarla como una suma de pérdidas, de desilusiones y desesperanzas. Pero también, ¿por qué no?, como una suma de dos raíces, de dos tierras, de dos esperanzas. Lo decisivo es ser fiel allí o ahí, a aquello por lo que un día se fue arrojado al exilio. Lo decisivo no es estar acá o allá, sino cómo se está. El ensayo de Sánchez Vázquez, Fin del exilio, exilio sitio. Y decía Sánchez Vázquez que una vez que se dedicó a la filosofía dejó de escribir poesía. Nunca dejó de escribir poesía. Esta prosa, este ensayo, tiene toda una alma poética, y así todo el sentido de Sánchez Vázquez. Bueno, quería referirme a esta situación del exilio, y gracias a esta situación que podríamos decir, utilizando esa bellísima expresión mexicana, gracias a estar en Nepantla, este concepto de Nepantla tan importante, es estar ni en un lado ni en otro, sino en medio de los mundos, ¿no? Pueden descubrir ellos esta tradición humanista que se había eclipsado.
Voy a leer una cita de un gran historiador del exilio español que también, como Sánchez Vázquez, participó en el ejército republicano. En realidad fue el gran maestro de Alicia, que es Juan Ortega y Medina, perdón, de Alicia Madre, que es Juan Ortega y Medina. Nos dice Juan Ortega y Medina en un ensayo sobre el exilio que publicó el Fondo de Cultura Económica, un gran tomo, justo al momento de la restablecimiento de las relaciones entre México y España. Dice Juan Ortega y Medina: lo que voy a referirme ahora es al descubrimiento y al contenido de esta tradición humanista. ¿Sí? La presencia de Gauss en México le sirvió a este para comprender que la lucha del hombre hispanoamericano por la libertad y por la emancipación política era la misma que la España liberal habría estado sosteniendo desde tiempo atrás, aunque sin éxito, por independizarse de sí misma. España, sigue diciendo Ortega y Medina, y a continuación va a ser una cita de Gauss, España era, según él, Gauss, la única nación del mundo hispánico que, y ahora viene la cita que hace Ortega y Medina de Gauss, que del común pasado imperial quedaba por hacerse independiente, no solo espiritual, sino políticamente. La emancipación espiritual y política no debe hacerse, según Gauss, desde un presente extraño, norteamericano, inglés, francés o alemán. Pero termina la cita de Gauss y sigue la cita de Ortega y Medina. La emancipación espiritual y política no debe hacerse, según Gauss, desde un presente extraño, norteamericano, inglés, francés o alemán, sino que hay que intentarse hacerlo según el pasado y presente más propios, con la vista al futuro más propio. Y esta es la idea de tradición, una herencia del pasado que se proyecta para construir un futuro, una herencia intelectual. Varios de los principales discípulos de Gauss, que también han sido grandes maestros de nuestra Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Autónoma de México, desarrollaron en el campo de la filosofía y la historia esta tesis fundamental respecto a la existencia de una tradición común. Los grandes momentos del indigenismo, en el que el capítulo inicial sobre Cortés de Villoro es realmente uno de los ensayos más brillantes sobre Cortés y Sahagún, el proceso ideológico de la Revolución de Independencia, todos estos están rescatando. Recordemos que la gran originalidad de Villoro, según el propio Breivik lo reconoce, es haber propuesto por primera vez la hipótesis de que los fundamentos intelectuales de la independencia de México y de los demás países hispanoamericanos no son exógenos, sino son endógenos, provienen de este humanismo de origen salmantino que se preserva hasta momentos de la independencia. Y esta es la gran tesis que después recula un poco y lloro porque se la avientan todos los historiadores a la yugular a este filósofo metido en la historia, ¿verdad? Y estoy esperando que Tomás revire fuertemente, que es un gran especialista sobre estos temas de historia mexicana. Bueno, desde luego Leopoldo Sea, el positivismo en México, Ricardo Guerra, la filosofía del mexicano, Bernabé Navarro, bueno, más que cómo se rescatan los alumnos de Gauss, cómo se dedican realmente a rescatar algo que apenas Ramos, y de una manera muy esquemática, había esbozado en la historia de la filosofía de México, ¿no? Francisco López Cámara, en los orígenes de la conciencia liberal en México, Carmen Rovira, los eclécticos portugueses del siglo XVIII y algunas de sus influencias en México, Cecilia Frost en categorías de la cultura, por citar algunos de los discípulos de Gauss, ¿no? Y esta contribución es enorme, es realmente el estudio de nuestra propia tradición de la filosofía mexicana en el marco del pensamiento iberoamericano. Bueno, voy a abreviar porque yo creo que entonces voy a abreviar. Gracias. Déjenme referirme un poco en algunos otros maestros del exilio a este contenido específico de la tradición humanista. Me voy a referir ahora a Joaquín Girau. Tengo ahora la oportunidad de estar dando la cátedra Joaquín Girau en la Universidad de Barcelona
y entonces he revisado algunos de sus escritos al respecto. Dice Joaquín Girau: el espíritu de los grandes humanistas revive en el proyecto de autonomía y federación de los pueblos hispanos formulado por el conde de Aranda mucho antes que se pensara en el Commonwealth inglés. Anima las doctrinas de Jovellanos y Covarrubias, de Quintana. Es el espíritu de Hidalgo y de Morelos, de Riego y de Martín, de Torrijos y de Larra, de Pi y Margal y de Giner. La aspiración de una federación de pueblos hispanos de Bolívar no es sino la realización parcial del proyecto de sociedad humana de Vives y de Victoria y de la Federación Española del Conde de Aranda. Y desde luego esta visión de Girau no es por influencia de Gauss, llega al mismo reconocimiento independientemente, ¿no? Ahora bien, esta tradición humanista republicana, hay que recordar, y esto me lo comentó el propio Sánchez Vázquez con mucha emoción, ¿no?, el origen de la franja morada de la bandera republicana. La franja morada de la bandera republicana se refiere al pendón morado, decían que no era morado, sino azul y se distinguió, pero los historiadores quizás podrán, al pendón morado de los comuneros de Castilla, del movimiento de 1520, ¿no? Entonces, la misma Segunda República Española está rescatando en sus orígenes, en sus fundamentos, esta tradición republicana humanista del siglo XVI. Pero Sánchez Vázquez ve que esta tradición se ha confrontado de manera continua con una ideología imperialista, absolutista, autoritaria. El humanismo republicano se ha confrontado continuamente desde el siglo XVI hasta nuestros días. Esta es la visión que tiene Sánchez Vázquez, que también tiene, voy a hacer otra cita de Joaquín Girau, de manera agórica. Dice Sánchez Vázquez: ciertamente la patria que duele o a la que se exalta y se sueña o idealiza no tiene nada que ver con la España imperial eterna de la doctrina franquista de la hispanidad. Es en verdad su antítesis. La España quijotesca, humanista, que a lo largo de los siglos, desde Luis Vives, coincide con Joaquín Girau respecto a las referencias del siglo XVI, desde Luis Vives y Bartolomé de las Casas hasta Antonio Machado, ha tratado de liberarse una y otra vez. La guerra civil ha sido su último y frustrado intento, de su carroña espiritual y su miseria material. Esta es una cita del imperativo de un filósofo en su libro A tiempo y destiempo. Bueno, finalmente, y él mismo pues se identifica a Sánchez Vázquez como heredero de esta tradición humanista. No voy a hablar ahora de las grandes contribuciones de Sánchez Vázquez, pero se destaca mucho su contribución en el campo de la estética y sobre todo en el campo del marxismo. Sin duda son grandes contribuciones, pero a mí me parece que es mucho más, o de igual valía, su capacidad para reconocer el humanismo en la literatura en español de los dos lados del Atlántico. Es una de las contribuciones más grandes de Sánchez Vázquez y más valiosas, ¿no? La principal expresión de la filosofía hispanoamericana está en la literatura, no en los tratados de filosofía, cosa que Gauss también compartirá en esta idea. Voy a referirme, ya para acercarme al fin de mi presentación, a una última cita de Joaquín Girau sobre esta otra ideología hispanista. El humanismo republicano, plural, incluyente, también lo ve Joaquín Girau en lucha agónica contra aquella visión imperialista, y cito ahora Girau, con aquella visión de imponer al orbe, esta es una cita de Joaquín Girau, de imponer al orbe el contenido de una verdad cuasi geométrica y unitaria. Desde esta visión es preciso depurar al mundo de todas España. Van a desaparecer gradualmente todas las diferencias ideológicas y con ellas las fisonomías personales de las regiones y de las naciones. El mundo entero quedará reducido a la unidad de un pensamiento católico, cierto e indubitable. Es una concepción esférica
del mundo, un mundo gobernado desde el centro nacional del imperio. A la España generosa, humana y vital de los humanistas va a suceder una España ciertamente grande, pero profundamente trágica. Cita de Joaquín Girau un excelente ensayo que se llama El humanismo español, publicado en Cuadernos Americanos en 1943. Bueno, termino porque ahora sí ya me estoy acercando al final, con esta reflexión. Los maestros del exilio español en nuestra universidad y en nuestra Facultad de Filosofía y Letras, pero obviamente también podemos extenderlo a otras instituciones, particularmente a la Casa de España y al Colegio de México, o al Colegio de México, renovaron y fortalecieron una tradición humanista que nos ha vinculado a México y España, principalmente a través de sus universidades durante ya casi 5 siglos. En el siglo XVI fueron principalmente los humanistas salmantinos los que más alimentaron el espíritu crítico y emancipador, tanto en España, estoy pensando de nuevo en la Escuela de Salamanca, desde Madrigal, el Tostado y sobre todo Vitoria, Domingo de Soto, y la contraparte en México, que la figura más destacada es Alonso de la Veracruz, como académicos, y desde luego como hombre de acción, Bartolomé de las Casas. En el siglo, los maestros del exilio español se percataron de la persistencia eclipsada de esta tradición y su gran contribución fue redescubrirla y promoverla. En el siglo XX han sido primordialmente las universidades de Madrid y de Barcelona las que renovaron y enriquecieron el espíritu iberoamericano en España, y la Universidad de México, el Colegio de México, las que cultivaron y hicieron florecer esta tradición en México. Esta tradición humanista se ha caracterizado por su pluralidad, por su apertura al diálogo, por su flexibilidad para reconocer y aprender de culturas distantes y distintas, pero sobre todo por su vocación emancipadora contra todo autoritarismo. Este es el legado de los maestros del exilio republicano español desde el punto de vista de un mexicano. Muchas gracias.